hoy tenemos nuevo curso. Y tenemos también alguna gente nueva, junto con los que más o menos van siguiendo todos mis cursos. Está aquí Alejandro Sánchez o Héctor Sánchez. Bueno, te llamas de los dos modos, como yo, que tengo también dos nombres. Sí, Héctor Alejandro es mi nombre. Vale, Alejandro. Alejandro Sánchez, que creo que estás en Suecia. En Suecia, sí, señor. Bueno, muy bien, ahí muriéndote de frío. ¿Y te pone la IG? ¿Quién es? ¿La qué? La Hay IG. uno que sale en live, sí, y todo de números. Ah, no tengo idea. Será Isabel Guijarro, quizás. Isabel, no sé desde dónde te conectas, Isabel. Desde Cádiz. Desde Cádiz, muy bien. Medina. Muy bien, muy bien. Bueno, o sea que de aquí desde España. Después, ellos dos están nuevos aquí. Después hay otras dos personas también nuevas en estos cursos, pero que no se pueden conectar en este horario, ¿no? Entonces, nada, la van a escuchar después. Bueno, los demás ya nos conocemos todos: Miguel, Maricruz, Rosario, Alex, Elena, qué lindo que hayas podido venir, Elena, Azucena, y bueno, y también los que están afuera de cámara, ¿no? Que es Isidro, ¿cómo se llama? Guillermo, José Alberdi, bueno, varios más. En total somos 15 en este curso. Qué bueno. Bueno, muy bien. Vamos a ir comenzando entonces. Ya les mandé el PDF. Dejen que ponga el encabezado. Igual hoy no voy a cortar esta primera parte porque son las presentaciones, pero pongo el encabezado como hacemos siempre para saber después dónde cortar cuando armo el audio, ¿no? Comenzamos nuestro encuentro número 1 del curso de los libros de Ruth y de Jonás. Y bueno, son libros muy sencillos, muy breves, casi les diría los más pequeñitos del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo el de Ruth. El de Ruth es francamente muy pequeño y no es nada complicado. Nos hemos enfrentado a libros muy complejos, los dos últimos, Carta a los Hebreos y Libro del Éxodo, o sea que hemos estado muy comprometidos con la comprensión de esos libros tan difíciles, ¿no? El caso de Ruth es casi, les diría, un descanso. En mi caso, como le comentaba, a ver, alguien compartió pantalla, por favor. En mi caso, como le comentaba recién a Maricruz en el encuentro de oración, el libro de Ruth es prácticamente el primero que recuerdo haber leído de jovencito, ¿no? Y bueno, me produjo una impresión muy honda. Después ya lo tuve que volver a releer en la facultad para estudiar las leyes del levirato, el goelato, todo esto que vamos a ver a lo largo del texto. Pero esa honda impresión que me había producido no volvió a aparecer, ¿no? Entonces, la verdad es que deseaba mucho tener otra vez un contacto más fresco con este texto, porque es realmente, y en esto incide el padre Alonso Jekyll cuando hace su introducción al libro, es realmente un libro muy bien escrito, es verdaderamente de los más altos ejemplos de la literatura del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, les pongo aquí en la introducción a los dos textos en conjunto. ¿Por qué hice un curso con los dos textos? Podría haber hecho un curso pequeño, perdón, el que esté compartiendo pantalla no la comparta porque si no les complica a los demás ver el vídeo. No sé quién es. Bueno, muy bien. Les decía que por qué pongo estos dos juntos, ¿no? Podría haber hecho un mini curso de Ruth, un mini curso de Jonás y ya está. Pero para mí hay un hilo como invisible entre los dos, un hilo que los une. Incluso me acuerdo que Maricruz me propuso, ¿por qué no también Tobías? Porque ese hilito es el que me gustaría mostrar, ¿no? Y ese hilito es múltiple, no es uno solo. El primero es una especie como de casualidad histórica. Los dos están fuera de lugar, los dos están fuera de sitio. El libro de Jonás
está entre los profetas, pero no es un libro profético. Es un libro en donde el personaje es un profeta, pero no es un libro profético. Y Ruth está entre los libros históricos. A ver, perdón, si solucionamos el problema de la pantalla, porque estoy pensando en la pantalla en lugar de estar pensando en lo que estoy diciendo. A ver si pueden cerrar el compartir pantalla. Se cierra desde al lado donde está el corazón. Abajo, se compartir pantalla, de ahí se cierra. Bueno, ahí está, ahora sí. Bueno, muy bien, disculpen. Vamos a... Entonces les decía, hay como una especie de casualidad histórica. Los dos cayeron fuera de sitio dentro de nuestro canon. No quiere decir, por ejemplo, el canon hebreo, Ruth está bien ubicada. Pero en nuestro canon, Ruth ha caído entre los libros históricos. ¿Y por qué ha caído entre los libros históricos? Pues porque parece contar una historia historiográfica, digamos, entre comillas, ¿no? Una historia, un sucedido. Como se ubica en tiempo de los jueces, bueno, la tradición griega sobre todo lo ha puesto después del libro de los jueces, y así pasó a nuestro canon. Si ustedes miran ahora, dice Josué, jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, con lo cual en realidad se rompe la continuidad de esos libros. Seguramente saben que los libros de Josué, jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, forman realmente una continuidad. Bien, no sé qué me dijeron, que tengo desactivada la cámara, ¿no? Bueno, a ver, ese sería uno de los hilos que desde mi punto de vista hacen atractivo esto de realizar, de realizar juntos un curso con los dos textos. Pero ese es solamente un motivo exterior. Hay además también un motivo un poquito más profundo, y aquí se los pongo y lo puse en la publicidad del curso, en la videopublicidad que hice. Y que es que, para mí, estos dos textos ilustran esa especie, yo no sé llamarlo ese principio, ¿no? O esa sentencia divina de Isaías 55, que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Esa sentencia que la citamos mucho, ¿no?, de Isaías, para mostrar que precisamente realmente el obrar de Dios a veces va muy por afuera de lo que nosotros esperamos. Y en los dos libros se realiza eso. Ya vamos a ver que Naomi, la personaje prácticamente la protagonista del libro de Ruth, que no es Ruth, sino su suegra, Naomi, planifica una serie de cosas, y todo en realidad no sale como ella lo planifica, aunque todo sale mucho mejor. Y el que está actuando ahí atrás es precisamente Yahvé. Y en el caso de Jonás, abiertamente, Jonás se opone a los planes de Dios y va a su aire, pero gracias precisamente a que Dios no deja de actuar en la vida de Jonás, finalmente se realiza esa voluntad de Dios, y se realiza precisamente a través de Jonás, a pesar de que él planificó para su vida totalmente otra cosa. Es decir, Dios le manda ir para aquí y él se va para allí. Bien, eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, de alguna manera, Dios no solo hace su voluntad y la hace a través nuestro, sino que lo hace, yo les diría, a pesar de nuestros enredos, e incluso a través de todos esos enredos, ¿no? Entonces es muy lindo ir viendo en dos libritos que son más bien sencillos, y que eso está muy en primer plano. Eso lo vemos en realidad en toda la Biblia, todo el tiempo aparece esa cuestión de que Dios actúa a contrapelo de los enredos y de los planes, a veces muy mezquinos, que hacemos los hombres. Y un tercer hilo que me parece que vale mucho destacar en estos libros es el valor que tiene lo que para el hombre está como perdido. Ruth es una moabita. Las moabitas tenían muy mala fama para Israel. Además de estar prohibido el matrimonio con las moabitas,
en general con las extranjeras, pero las moabitas tenían además como una historia negra, ¿no? Si van a la Biblia, el origen del clan de Moab es precisamente un incesto. Entonces, realmente poner como heroína, no como protagonista, pero sí como heroína de esta historia, precisamente a una moabita, es casi les diría irse muy al extremo, ¿no? Y el caso de Jonás, bueno, claramente. ¿Por qué el profeta huye de Dios? Porque Dios le manda a predicar nada menos que en Nínive, o sea, es la ciudad que para qué voy a ir a predicar allí si total no se van a convertir, ¿no? Eso es el antidios Nínive. Bueno, pues allí le manda a predicar, y no solo le manda a predicar, sino que, bueno, él abandona prácticamente la predicación, dice la cantilena que tiene que decir y se va a descansar a ver qué pasa, y resulta que Nínive se convierte, hasta las vacas se convierten en Nínive, o sea, todo eso que es inconvertible para el hombre, estos dos relatos lo ponen en primer plano y dicen, pero ¿ves que también allí actúa Dios? Eso que, ¿no?, nuestro Papa Francisco insiste tanto, ir a las periferias, ¿no? Bueno, estos dos libros se mueven allí, un poco en las periferias, en un sentido explícito, porque en un caso se trata de una moabita, en el otro caso se trata de Nínive, y también en un sentido profundo, porque los dos personajes que resultan redimidos aquí, Naomí y Jonás, que son en definitiva los redimidos, son dos personajes que creyeron que Dios se había equivocado, y hicieron sus propios planes, y el propio Dios los termina rescatando para sí y favoreciéndolos. Así que hay dos clases de periferias en el libro. Están las periferias explícitas, Moab, Nínive, pero también las periferias implícitas. Los planes retorcidos de Naomí, la huida de Jonás. Bueno, muy bien, entonces esos serían como los hilos generales que me llevaron a unir estos dos textos. Por supuesto los vamos a ver por separado, porque cada uno de estos textos tiene sus propias características literarias, su propio género literario, su propia forma de hablar. Vamos en la diapositiva 3 a mencionar un poquitito la bibliografía del curso. De ninguna manera, como saben, yo no mando bibliografía que tengan que ponerse a leerla, pero si quieren leerla, pues van a ampliar un poquitito el panorama de lo que yo voy dando. Dentro de lo que yo doy está lo que yo mismo investigo en el texto, más lo que me nutro de distintos libros. En este caso les comento 3. No hay mucha bibliografía sobre Ruth, lamentablemente, ya les digo, es un libro considerado muy simple, pero hay un cuaderno bíblico realmente precioso, muy valioso, moderno, actualizado, que es el de André Benin, que lee el libro desde una perspectiva narratológica, es decir, lo lee como narración. No lo lee ni históricamente, ni costumbristamente, ni teológicamente siquiera, sino como narración. Y en ese sentido es una presentación impecable del método narratológico. Como saben, yo utilizo mucho el método narratológico, así que este es un libro con el que sintonizo mucho. De todos modos, hay algunos aspectos de la presentación de Benin con los que no concuerdo, entonces no es que directamente diré lo mismo que Benin, para nada, pero sí que se los recomiendo. Es un libro de aproximadamente el año 2000, así que es muy reciente, digamos, su perspectiva, eso para el estudio bíblico, 20 años no es nada, es un libro reciente, y presenta de una manera novedosa el texto de Ruth. Una presentación más clásica dentro, por supuesto, del estudio crítico, ¿no? La hace Geoffrey Wood en el comentario bíblico San Jerónimo, está bien, son 3 paginitas, 2 paginitas, en el tomo 2, el ensayo 36, aproximadamente 1970, y representa un poco la visión histórico-crítica del texto. Más o menos la misma que pueden encontrar en Biblia de Jerusalén en la introducción o en tratados más o menos clásicos. No voy más hacia atrás, es decir, hacia una perspectiva menos crítica, como puede ser, qué sé yo, la Biblia comentada por
los profesores de Salamanca o ese tipo de textos ya críticamente muy antiguos, ¿no? Pero también puede tener su valor leer las introducciones. Desde luego las notas y en la presentación que hace Alonso Jekyll, hay un librito específico sobre Ruth en la colección de libros bíblicos de Ediciones Cristiandad. Yo no lo he conseguido, sé que lo hay porque lo he visto alguna vez, pero no lo he conseguido. Pero él hace una linda introducción, breve, concisa, pero muy valiosa, como suelen ser las de Alonso Jekyll, en la Biblia del Peregrino. Ahí les pongo el número de página, y más o menos corresponde a 1990, ¿no? Y desde luego la traducción de Jekyll en esa Biblia. La verdad que vale la pena, si pueden, si tienen la Biblia del Peregrino, o si la quieren bajar, si quieren bajar la biblioteca de TF, me tienen que avisar porque saben que tuve un problemita y no puedo poner todos los links a la vista, pero está en la biblioteca de TF. Y después, bueno, el libro fundamental para esto, se los recomendé muchísimas veces para distintos temas, el de Roland de Vaux, Roland me parece que se llama, Roland de Vaux, que es Instituciones del Antiguo Testamento. Bueno, para este texto es fundamental tener presente el libro de Vaux, ¿no? Para entender el levirato, el goelato, yo se los voy a explicar todo eso, pero la única fuente importante para ese tema es el libro de Vaux, absolutamente clásico, para entender el levirato, el goelato, el derecho de propiedad, el derecho de familia, y además es un libro realmente interesante, sobre todo en cuestiones de familia, en cuestiones de propiedad, y en todo eso hay mucho para entender del mundo bíblico, ¿no? Así que bueno, ese libro, el que no lo tenga, creo que es de lo primero que hay que bajarse. Bueno, muy bien. En cuanto a traducciones, a diferencia de lo que nos pasa en otras ocasiones, la traducción de Ruth no es una traducción que pueda dar lugar a muchos problemas. Incluso, de hecho, yo pensaba trabajar con la traducción de Nácar Colunga, que es bastante literal, aunque un poquito antigua, pero bastante literal. Se puede perfectamente leer la de Nácar Colunga o la de Biblia de Jerusalén si uno quiere algo literal, si quiere algo más poético, más mejor trabajado literariamente, la de Alonso Jekyll en la Biblia del Peregrino. Con cualquiera de ellas se puede trabajar. Incluso en el librito de André Benin, en el cuaderno bíblico, en el centro hay una traducción, que también es buena. Pero yo he preferido trabajar con traducción propia. ¿Por qué? Es un poquito dura, como son siempre mis traducciones, por una cuestión de que he tratado de ser absolutamente literal. Incluso en ese estilo tan bíblico que se nos pierde al traducir literariamente, ese estilo tan bíblico que lo llamamos estilo paratáctico, es decir, poner una frasecita breve al lado de la otra, todas coordinadas por la conjunción y tal cosa, y tal otra, y tal otra. Bueno, es un poco duro ese tipo de traducción, pero yo lo prefiero. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth tiene algo muy lindo, que es su sabor anticuado, arcaico, como si nos estuviera abriendo el arcón de la abuela y contarnos la historia de la abuela. Es eso. Además empieza así, ¿no? Empieza como si eran aquellos tiempos, ¿no? Con una frase muy linda, que es: en el tiempo en que los jueces juzgaban, ¿no? Esas cosas muy antiguas, ¿no? Que nos va a contar. Entonces, todo el libro se desenvuelve en esa especie de atmósfera de arcón de los recuerdos. Y todo su lenguaje es arcaizante. Ya vamos a ver cómo eso incidió en la comprensión que se tiene del texto, ¿no? Todo su lenguaje es como arcaizante, como anticuado. Y me gustó rescatar eso. Ir a esas pequeñas expresiones. Utiliza, bueno, hay jueguitos de palabra que son intraducibles, eso ya lo saben. El hebreo es un idioma que continuamente juega con los sonidos de las palabras. Algunos les señalaré porque son bonitos.
Bueno, el autor realmente es un gran redactor de su idioma, maneja bien el idioma, tanto lo maneja como para situarse muchos siglos antes y escribir a lo antiguo. De hecho, hay mucha alusión a otros textos bíblicos, ¿no? Alusiones a veces veladas, juega con los nombres de los personajes, juega con las ideas. Bien, entonces por ese motivo yo he preferido hacer mi propia traducción, no porque en este caso tengamos grandes problemas teológicos. Nos ha pasado, sí, por ejemplo, el más reciente, Carta a los Hebreos, que hubiera sido imposible trabajar con una traducción que no viniera directo del griego y para esa ocasión. ¿Por qué? Porque es un libro sutil en su teología. En este caso no es así, es por otro motivo. Es más por el gusto de recuperar la expresión, el sonido de la expresión, ¿no? Bueno, vamos a la ubicación en el canon, que les dije que era uno de las cuestiones que me llevaron a unirlo con Jonás. La ubicación en el canon que tiene Ruth, en nuestro canon, en nuestro orden de los libros bíblicos, es la que sigue la Biblia griega, la Biblia de los 70. La Biblia de los 70, la Biblia griega, condicionó muchas de las cosas que vemos en este libro de Ruth. Por ejemplo, nosotros llamamos al personaje Noemí, a la protagonista, a la suegra, cuando en hebreo es Naomi. Yo la llamaré todo el tiempo Naomi. ¿Por qué? Porque Naomi hace referencia a otros personajes de nombre parecido dentro de la Biblia. En cambio, Noemí no se relaciona con nada. La Biblia griega la transliteró Noemí, y al personaje masculino lo transliteró Booz, cuando en hebreo es Boaz, y hace relación a una cosita que ya diré enseguida. Así que yo prefiero conservar los nombres originales, aunque nos van a sonar raros, porque el que esté acostumbrado al libro de Ruth está acostumbrado a Booz y Noemí. Pero bueno, todo eso proviene de la Biblia griega y no es del texto hebreo ni de su lugar en el canon hebreo. El canon de los 70 colocó a Ruth entre los libros de los jueces y entre el libro de los jueces y los libros de Samuel. Porque como el libro termina haciendo alusión a que Ruth vendría a ser la bisabuela de David, entonces claro, desde una perspectiva historicista, el libro se ubica en tiempo de los jueces y además ella es la bisabuela de David. Desde una perspectiva historicista correspondía ubicarlo ahí. Pero en realidad toda esa ubicación histórica es bastante artificial en el libro. Al libro le interesa muy poco la cuestión de David. El libro está interesado en otras cuestiones. Y efectivamente en el canon hebreo, este libro no está dentro de lo... Bueno, el canon hebreo no tiene una sección de libros históricos. El canon hebreo, los libros son o la ley, o los profetas, o los escritos. Ruth no está dentro del bloque que para nosotros es histórico, que vendrían a ser los primeros profetas. Sino que Ruth en el libro hebreo, en el canon hebreo, está dentro de los llamados escritos, o ketubim. Esos libros que se llaman los escritos, los ketubim, la tercera parte de la Biblia, contiene libros poéticos, libros sapienciales y narraciones. Narraciones que se mueven en un horizonte, nosotros lo llamaríamos ficcional. O sea, narraciones ejemplares, Tobías, Judith, Esther, cuentan aparentemente historias, pero en realidad se mueven en un registro más bien ficcional. El Cantar de los Cantares, que es un escrito poético, pero nos cuenta una historia, es un epitalamio, es un canto de bodas, que nos cuenta una historia de amor. Luego ya libros más específicamente sapienciales,
como Kohelet, como el libro, bueno, ya dentro de la Biblia griega, el libro de la sabiduría. Ven entonces, esos Ketubim, esos otros escritos, abarcan libros que no están definidos en su género, que bordan las cuestiones que emanan de los libros legales y proféticos. Bordan esas cuestiones, las vuelven a retomar por medio de ejemplos, por ejemplo, ejemplos como el caso de Ruth, como el caso de Tobías. Dentro de esos Ketubim, dentro de esos otros escritos, Ruth forma parte de lo que para los judíos son los Hamesh Megilot, los 5 rollos. Los 5 rollos son los 5 obras que se leen a lo largo del año festivo, en las 5 fiestas principales. En el caso de Ruth se lee íntegro, es pequeño, se lee íntegro, se proclama en la segunda de las grandes fiestas, que es la fiesta de Shavuot, o fiesta de las cosechas, o fiesta de las semanas. Shavuot quiere decir eso, fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. En la fiesta que están celebrando en Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo, o sea, 50 días después de la Pascua. Bueno, precisamente porque Ruth tiene relación con este tema. Primero porque toda la acción ocurre en la cosecha. En segundo lugar, porque, y esto tiene un valor teológico para los judíos, la fiesta de Shavuot es la fiesta en donde se conmemora la donación que Dios hace de la ley a su pueblo. Y precisamente ellos inciden mucho en que Ruth es una conversa, es alguien de afuera que adopta la ley de Dios, adopta al Dios de Israel. Entonces tiene sentido que en esa fiesta se lea el libro de Ruth. Bueno, muy bien. Vamos al género literario. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, les pongo aquí Ruth, diapositiva 5. Ruth es una historia ejemplar. Historia ejemplar. Y casi les diría, es prácticamente una parábola. ¿Qué le faltaría para hacer una parábola? No tiene esos rasgos exagerados propios de la parábola. Había un rey muy rico que se fue muy lejos y era muy exigente y todas esas cosas que vemos aparecer en las parábolas de Jesús, ¿no? Desde el punto de vista de los géneros literarios de nombre, digamos, hebreo, sí sería una parábola, porque esto no sería más que un mayal, es decir, una historia con moraleja, que entra dentro del amplio campo de los mayal, ¿no? Donde van los proverbios principalmente, pero también las historias ejemplares, las parábolas, los enigmas, todo eso que englobaban en la antigüedad, en el vocabulario, digamos, de la literatura bíblica, se englobaba con la palabra mayal, muy en general. Pero dentro de nuestros géneros más recortados, más precisos, sería una historia ejemplar. Esta historia ejemplar nos traza, en principio, la silueta de lo que los judíos llaman la perfecta Gerat Tzedakah, o sea, la extranjera que se vuelca con piedad al Dios de Israel. La perfecta conversa. Eso sería la ejemplaridad del relato. Pero en realidad, el relato por debajo, la ejemplaridad que muestra es mucho más la de Naomi que la de Ruth. Es decir, Ruth es un personaje importante dentro del relato y es la perfecta conversa, pero mucho más de fondo nos muestra el ejemplo de una mujer como Naomi que no termina de entender lo que Dios quiere hacer sus planes y Dios a través de ella va a realizar su voluntad. Pero es como si dijéramos lo subyacente al texto. En principio lo que nosotros vemos es un personaje como Ruth, y de hecho llamamos al libro el libro de Ruth,
pero de fondo no es el libro de Ruth, es el libro de Naomí. Bueno, de eso ya vamos a hablar luego. Cada uno de los personajes responde, lo pongo aquí en la diapositiva, responde a tipos ejemplares. Son personajes como estilizados. Boaz, por ejemplo, es un tipo, es un modelo del creyente yavista que no solo es seguidor de la ley, sino que también es generoso. Va más allá de la ley, cumple la ley y va más allá de la ley. Tiene interiorizada esa ley de Dios. Entonces es un tipo generoso, es un tipo que ha comprendido lo que Dios quiere para con los pobres. Naomí es un personaje, es el más desarrollado dentro del relato, ¿no? Es un personaje mucho más complejo, pero también es un tipo, es el tipo del personaje que, si bien es creyente, no comprende a Yahvé y quiere salir con la suya. No comprende los caminos de Dios. Ruth es un personaje modélico, muy chiquitito, muy pequeñito como personaje. De hecho, habla poco, las veces que habla es lapidaria, se muestra perfectamente retratada, la perfecta conversa, pero habla poquito. Y lo que hace, aparentemente, es lo que le manda a su suegra. Después veremos que eso tiene matices. Muy bien, es un escrito costumbrista, es verdad, pero esa es la superficie del texto, porque en realidad las costumbres que evoca aquí las evoca el propio autor como cosas muy antiguas. Entonces él se toma bastante libertad para comentar esas costumbres, No es un escrito costumbrista como nosotros podemos tener una novela de Pérez Galdós, No es en ese sentido de costumbrismo. Es decir, no es detallado en las costumbres e incluso a veces las interpreta a su manera. Por ejemplo, vamos a ver un versículo ya sobre el final muy gracioso, porque él dice, si antes en Israel, antiguamente en Israel, los pactos se hacían que uno se sacaba la sandalia y se la daba al otro. Y después cuando él cuenta, no ocurre exactamente eso, o sea que él mismo se toma cierta libertad con esas costumbres que menciona. Pero es verdad que Ruth, a falta de otras fuentes históricas, Ruth es prácticamente una de nuestras fuentes más importantes para el conocimiento de instituciones tan fundamentales como el Goelato y el Levirato. Son dos instituciones fundamentales, pero de las cuales no conocemos mucho. Incluso no sabemos propiamente cuál fue la extensión de uso de estas instituciones. Pero es verdad que para la memoria de Israel, para la memoria del Israel histórico, estas instituciones tan antiguas, que ya propiamente no se utilizaban en época de la narración, estas instituciones tan antiguas eran como la definición misma de la ley de Dios. Estas eran las cosas que hacían específica la ley de Dios. Entonces el autor las comenta, las transmite con la imprecisión propia de un libro que no le interesa esa precisión, que precisamente no pretende hacer costumbrismo, sino apoyarse en esas costumbres para comentar la actuación de Yahvé y la actuación de los personajes. ¿Cuándo se compuso? ¿Cuál es la época de composición? Esta es una de las cosas más curiosas del libro de Ruth. Miren, si ustedes van a la bibliografía se van a encontrar desde autores que dicen esto es de la época de David, siglo X, hasta autores que dicen esto es de época helenística, siglo III. O sea, fíjense, todo el arco de la literatura bíblica. Porque si bien la historia que narra la Biblia es muy anterior, se remonta, digamos, al segundo milenio, pero la realidad es que lo escrito como tal, la historia literaria de la Biblia, la podemos situar en torno
al siglo X los primeros grandes textos y en torno al siglo III los últimos grandes textos. Así que si Ruth resulta que la podemos situar allí o aquí, abarca toda la historia bíblica. Bueno, yo aquí les puse un poco también para ver cómo pesamos argumentos, ¿no? Al leer estas cosas, al estudiar estas cosas. Les puse distintos argumentos de por qué la situaríamos en tal época o en tal otra. Por ejemplo, ¿por qué la pondríamos en época de David? Y estos son los argumentos que usan los autores que dicen esto es de la época de David. Bueno, primeramente porque en la época de David realmente siempre se supuso que florecieron las letras con el nacimiento de una escuela, digamos, de escribas de palacio, sobre todo ya más en la época de Salomón, pero bueno, en esa época, en la única época imperial que tuvo Israel, el imperio de David y Salomón, florecieron las letras, como suele ocurrir cuando nace una escuela, digamos, de escribas de palacio, cuando nace una época imperial es necesario gente que escriba y gente que cante las glorias de ese imperio, entonces nacen estas escuelas palaciegas. Florecen las letras, eso es normal. Siempre se entendió en el estudio histórico crítico que la época de David fue una época de florecimiento de las letras. En realidad ese cuadro está bastante cuestionado en la antigüedad, en la actualidad, pero bueno, está cuestionado muy recientemente. Generalmente se sigue entendiendo que la época de David fue una época de florecimiento de las letras. Pero además el texto de Ruth se encarga específicamente de hablarnos de la genealogía de David. Y parece desconocer, por ejemplo, a Salomón. Se detiene en David. Entonces, bueno, lo más lógico que se puede suponer es que es un texto de esa época. Les pongo aquí que la narración parece preocupada por fundamentar la casa de David. Bueno, en realidad esa pequeña genealogía con la que termina el texto posiblemente no sea parte de la narración original, ¿no? Así que mal puede tomarse eso como indicativo de la época. Argumentos para ubicarlo en la época deuteronómica, o sea, el siglo VII. Precisamente la escena de la sandalia, que se las mencionaba recién, es una escena del final del libro, en donde el personaje que renuncia a su derecho de rescate del campo de Naomi, se saca la sandalia y la entrega como señal de que él renuncia a ese derecho. Esa escenita parece depender del libro del Deuteronomio, en donde se codifica cómo se renuncia al derecho de levirato. Deuteronomio 25, 9 al 10, lo veremos cuando hablemos de levirato. Parece depender esta escena de aquella, ser como una especie de evocación de esa escena. Aunque no hablan los dos de lo mismo, en esta él renuncia a su derecho de rescatar la tierra, mientras que Deuteronomio habla de la renuncia a la construcción de la casa del hermano, es decir, a darle una familia al nombre del hermano. Son dos derechos relacionados pero distintos, y además en este caso parece, en el caso del libro de Ruth, sacarse la sandalia es simplemente un gesto simbólico, entrego mi derecho, mientras que en el libro de Deuteronomio sacarse la sandalia es un gesto de humillación. No tienen exactamente el mismo sentido, pero puede haber una dependencia de imágenes. Es un poquitito, digamos, además la época de Deuteronomio es cuando se codificó el derecho del levirato, y como aquí se alude al levirato, aunque hay que reconocer, como lo veremos luego, y lo señala muy explícitamente Devoe, que en el libro de Ruth no está muy claro el derecho del levirato, o sea, no queda claro cómo era. Si tuviéramos solo el libro de Ruth, se alude al levirato, pero no queda claro como derecho. Bueno, argumentos para ponerlo en época de Esdras
y Nehemías, o sea, fin del siglo V, inicios del siglo IV. Esto ya aquí hay más elementos. El libro parece, digamos, pasarle por encima a las prohibiciones de matrimonio mixto de Esdras y Nehemías, como si dijéramos que el libro, frente a una prohibición tan explícita como la que hace en Esdras 9:10, capítulos 9 y capítulos 10, el libro dice, no, pero ¿qué estás prohibiendo algo que el propio Dios en su voluntad en la antigüedad fundó la casa de David sobre una nada menos que una moabita, o sea, del clan excluido? Bueno, eso es un aspecto y que podría pesar mucho. Y lo otro es la presencia ya de arameísmos. El texto tiene arameísmos, es decir, palabras que ya pertenecen al modo de hablar de la evolución posterior del idioma. Por lo tanto, eso es un argumento muy de peso para ubicarlo en esta época, porque es cuando surgen los arameísmos, a la vuelta del destierro, ¿no? Y argumentos para la última etapa de la historia literaria bíblica es un tipo de relato del que se da en esa época, libros de Tobías, de Judith, de Esther, de Jonás, incluso hasta la historia de José, que la tenemos en Génesis 37 en adelante. Es una historia de esa misma clase, o sea, son historias edificantes, el tipo de literatura edificante que se dio muy en esa época. De hecho, los Ketubim, los libros, su aspecto narrativo son textos muy posteriores, muy de esa época. Ruth muy posiblemente sería de esa época. Son libros que tratan de retomar las grandes leyes del pasado y darles como una vivacidad a la presentación de esas leyes, ¿no? Esas leyes y esas costumbres. Los que más me conocen saben que yo siempre soy más partidario de las dataciones tardías. Yo, por una cuestión metodológica mía, personal, no les digo, en este caso hay argumentos para los cuatro. Yo prefiero las dataciones tardías. ¿Por qué prefiero las dataciones tardías? Porque me puedo imaginar perfectamente que un autor se ponga en la piel del siglo X, pero no me puedo imaginar que un autor del siglo X se ponga en la piel del siglo III y utilice arameísmos que todavía no existen. Es decir, que escribir como en el pasado es posible, escribir como en el futuro no se puede, salvo que uno sea adivino. Entonces, yo prefiero la última datación, siglo III, es decir, los libros que ya van naciendo cuando de hecho está naciendo la Biblia griega, los textos de los que luego solo va a haber original griego, que tratan precisamente de mostrarnos la identidad de ese pueblo de Israel en un momento en que Israel tiene que preguntarse ¿qué es lo nuestro? ¿Qué es lo específico nuestro? Entonces, claro, vuelven a todas esas leyes del pasado que ya no se aplican, pero que forman parte del imaginario de este pueblo judío, que forman parte de la imagen que este pueblo judío tiene de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo, yo personalmente lo ubicaría dentro de, o en el post-exilio seguro, o sea, épocas de Esdras y Nehemías o incluso más tarde. Pero como les pongo aquí, la cuestión sigue abierta, no hay nadie que tenga una respuesta a esto. Esa es una de las habilidades del autor, que ha sabido, es decir, vamos a suponer que en el siglo 40 se encuentra una novela de Mika Baltari, Sinuel egipcio. Tenemos un único ejemplar que fue copiado en unos papiros, entonces nadie puede saber de qué época es. Bueno, si hacemos un análisis del estilo, nos encontraríamos con que está ubicado en el Antiguo Egipto, porque el autor fue muy hábil para utilizar el modo de escribir propio de la literatura del Antiguo Egipto. Pero por otro lado, si analizamos su problemática, es muy propiamente una novela del siglo XX, y no podría haber sido escrita ni en el XIX, ni en el XVIII, ni mucho menos en el Antiguo Egipto. Ven un poco
se puede perfectamente trasladarse uno, como escritor, trasladarse a la época de la cual está hablando. Lo que no se puede hacer es al revés. Bien, les pongo aquí algunos rasgos de estilo. La narración es vivaz, el narrador apenas interviene, nos dice algunas cositas imprescindibles, hace avanzar la historia, pero con pocas intervenciones. No nos deja que reconozcamos cuál es su entorno como narrador. Y eso es precisamente lo que hace difícil datarla, ¿no? Más bien la historia procede a través de los diálogos de los personajes. Todo el libro está atravesado de diálogos. Todos son diálogos prácticamente. Entonces, esos diálogos son los que van mostrando a los personajes, los van definiendo, los van perfilando. Por ejemplo, entra Boaz y ve su cuadrilla de servidores espigando. ¿Qué es lo primero que dice Boaz? Yahvé esté con vosotros. Es verdad que ese es un saludo normal, no tiene nada de particular, pero es el único personaje que lo dice. Por lo tanto, eso ya, primer impacto que tenemos de Boaz, es un gran creyente. Es alguien que la primera palabra que le sale de su boca es Yahvé. Entonces ven, a través de los diálogos lo va perfilando. En cambio, Naomi, que es más complejo, es el personaje más complejo de toda la obra, Naomi es terrible, porque es un personaje como oscuro, ¿no? Su nombre es muy lindo, porque es mi preciosa, mi agraciada. Y sin embargo, ella misma dice, no me llamen Naomi, llámenme Mará, amargada. O sea, es tremenda el personaje. Dios me ha llenado de amargura, y toda su visión de sí misma, la que ella transmite en sus diálogos, es esa. La de una persona que se considera mal tocada por la mano de Dios. Y entonces, claro, todo lo que va a hacer a lo largo de la obra, y en eso consiste su trama, va a ser tratar de salir de esa amargura, pero claro, no lo consigue, porque nadie puede conseguir eso al margen de Yahvé. Y Yahvé, sin embargo, la mira con piedad y le quita su amargura. Es muy lindo eso, porque los personajes no se nos dice, no es un curso en donde el profe dice Naomi es así o asá, que es lo que estoy haciendo yo, sino que el libro lo hace a través de los diálogos. Les pongo aquí que la narración juega con un lenguaje arcaizante, con costumbres que ya no se practican, por lo menos ya no se practican en toda su pureza, entonces las puede mostrar ejemplarmente, incluso inventar un poquitito, ¿no? Las costumbres del Goel, las costumbres del Yabam, el cuñado, las costumbres de sentarse para el juicio a las puertas de la ciudad, la costumbre de ir a espigar el pobre detrás de los espigadores, para recoger lo que les sobra, esas costumbres que forman parte de la representación, de la memoria bíblica. Si le preguntáramos a un judío, por ejemplo, vamos al Talmud y le preguntamos, bueno, ¿qué es para ustedes, rabinos, qué es ser judío? Y nos contarían todas estas cosas, que tampoco se practicaban ya en esa época, que es todavía muy posterior, pero nos contarían todas estas cosas, nos contarían, y de hecho el Talmud tiene todo un tratado dedicado a la esquina de tu campo. El Talmud está escrito en una época que Israel no tenía tierra, o sea que ya la esquina de tu campo quedó como viejo, ¿no? Pero bueno, todo un tratado es la esquina de tu campo, que es una de las leyes sociales a las que alude el libro de Ruth. Entonces esa memoria forma el imaginario de Israel. Y bueno, a esa memoria apela el narrador. Y se da el lujo de jugar con esas costumbres. Un aspecto del lenguaje muy lindo es que el autor utiliza con muchísima fluidez los modos verbales
El hebreo es un idioma muy complejo en cuanto al verbo. Incluso el verbo tiene algo que no tienen los nuestros, que es género. O sea, los verbos pueden ser masculinos o femeninos, la conjugación, algo que para nosotros es como impensable. El yo es independiente de si es masculino o femenino, el tú es independiente, el él es independiente. En el caso del verbo hebreo, no, el yo es común a los dos, pero luego tiene género. Bueno, eso que da lugar en el texto bíblico a veces a muchas confusiones, a muchas ambigüedades, no, el autor lo maneja con mucha precisión. Incluso a veces vamos a notar que hay un exceso de pronombres en la traducción, tengo que poner todo el tiempo él o ella, pero eso en el texto hebreo no está, no es necesario, porque el texto maneja muy bien el género del verbo. Y entonces queda muy claro quién habla en cada momento, a quién le habla. Cosas realmente incluso muy bonitas, muy de presentación, de estas sutilezas del idioma. Que nosotros, obviamente, eso lo perdemos al traducir, ¿no? Pero bueno, es bueno saber que el autor utilizó esos recursos. Vamos ya a los personajes de la narración. Como les digo, la narración son prácticamente diálogos. Y los diálogos son de personas. Entonces, ¿cuáles son esos personajes? Ya lo vine adelantando todo este tiempo. El libro lo llamamos libro de Ruth. Pero en realidad no es el mejor nombre que le podemos dar. Debería ser libro de Naomi, o libro de Naomi y Ruth, o incluso yo lo llamaría mujeres, porque es una narración, es una perspectiva muy femenina de la narración. Yo no descartaría que el libro sea escrito por una escritora y no por un escritor. Una perspectiva muy femenina. Y de hecho, el hilo conductor son estas dos mujeres. Por supuesto que está el personaje de Boaz, personaje masculino, y que bueno, es el que va a desenvolver la trama, porque estamos en un universo donde el centro es la propiedad y el varón que posee la propiedad. Así que eso es ineluctable, eso forma parte de la sociedad en la que la historia se desenvuelve. Pero ese varón está entre medio de los planes de dos mujeres, Naomi y Ruth. Y las dos parecen actuar en conjunto, pero en realidad tienen dos modos de actuar distintos. Naomi a espaldas de Yahvé, Ruth como una verdadera, como dije antes, la verdadera conversa. Les pongo aquí que los rasgos de los personajes son arquetípicos, no son personajes desarrollados psicológicamente, son personajes arquetípicos. La que más desarrollo psicológico tiene es Naomi, pero porque su personaje es así, es un personaje un poquito oscuro y retorcido, entonces bueno, es la única que está más o menos desarrollada. Los demás son personajes arquetípicos, representan cosas. Boaz, desde su nombre, representa al perfecto yavista y no se va a mover de ahí. Ruth representa la verdadera conversa, ¿no? Y entonces es humilde, y hasta habla muy bien, ¿no? Una chica de pueblo, pero habla muy bien. En un midrash que hay de esta obra, si llegamos a tiempo me gustaría incluso leer ese midrash moderno. Midrash, ¿saben qué son? Las historias rabínicas escritas sobre la base de una historia bíblica, como si dijéramos un desarrollo de una historia bíblica. Los midrash se usaron mucho como vehículo para la enseñanza a partir de la Biblia y les permitía al rabino actualizar el texto bíblico, adaptarlo a nuevas situaciones, ¿no? Bueno, en un midrash hay un midrash importante de Ruth en la antigüedad y esa misma base midrashica se sigue usando entre los judíos hoy para ilustrar la historia de Ruth en la fiesta
de Shavuot, de las semanas. Y en el Midrash que se utiliza en la actualidad, Ruth aparece como una princesa moabita que abandona el lujo de su palacio para ir a vivir como una pobre y humilde a los pies de Yahvé. Bueno, es muy lindo porque no tiene nada que ver con la historia que cuenta Ruth, pero es un desarrollo que nos muestra muy bien cuál es el carácter del personaje, que realmente da esa impresión, o sea, la humilde, la que se ha rendido, se ha puesto, como lo dice en un momento, bajo las alas de Yahvé. Muy bien. La historia no se molesta por presentar personajes que no sean necesarios, todos los pocos que presenta, pero todos tienen alguna utilidad dentro de la historia. Por ejemplo, es muy curioso que un personaje que es importante, porque es el que renuncia a su derecho de Goel y finalmente le abre el camino a que Boaz se case con Ruth, tengan el hijo y bueno, y todo se equilibre, ese personaje no tiene nombre, se lo llama así, literalmente, fulano de tal, no tiene nombre, hasta con esa misma palabra, fulano, que es una palabra que en castellano deriva del árabe, y bueno, y el árabe saben que tiene la misma raíz que el hebreo, ¿no? Así que hasta se utiliza la palabra fulano para decir que no tiene nombre. Eso aparece en el capítulo 4, versículo 1. Les pongo aquí que algunos personajes, sus nombres tienen valor dentro de la historia. Eso no hay que forzarlo, En la Biblia muchas veces se acude a la etimología del nombre para situar al personaje. Es parte de las ideas que tiene Israel acerca de las personas, es decir, que de alguna manera el nombre contiene el destino del personaje, pero no hay que forzarlo. El texto nos va a indicar cuándo eso tiene importancia y cuándo no lo tiene. Por ejemplo, el caso de Naomi es el más directo, porque ella juega con el significado de su nombre. No me llaméis Naomi, llamadme Mará, ¿no? Y juega con ese significado del nombre. Entonces ahí imprescindiblemente tenemos que ir al significado del nombre. En otros casos no es tan claro. Pareciera como que dos personajes más bien secundarios, pero que aparecen y desaparecen, que son los dos hijos de Naomi, Mahlón y Quilión, pareciera que su nombre sí tiene valor simbólico. Mahlón es enfermedad y Quilión es destrucción, o sea que, bueno, parece que su nombre sí que tiene un sentido dentro de la narración. Pero después otros significados es difícil establecerlos. Si es que el nombre Boaz tuvo significado, es muy difícil hoy saber lo que significa, pero su nombre tiene importancia en relación a otro aspecto del texto bíblico, que enseguida lo menciono. Bueno, vamos a ir a esos significados de algunos nombres. Naomi significa, como les digo, es la más desarrollada en cuanto a nombre, significa mi preciosa o mi agraciada, jugando con el doble sentido de la belleza física, ¿no? y de recibir gracia. El propio personaje juega con su nombre en 4.20, ¿no? Cuando, como les digo, perdón, en 4.20 no, aquí dice 4.20 es en 1.20. En 1.20 juega con el significado de su nombre, cuando dice que no tiene que llamarse Naomi, sino Mará, amargura. Ese nombre en la Biblia aparece como nombre femenino una sola vez antes. Y para mí tiene relación. Esto yo no lo encontré en bibliografía, pero bueno, la bibliografía sobre las genealogías bíblicas es muy escasa. La única que se llama igual, Naamá, Naomi, es el nombre con sufijo, mi preciosa o mi agraciada. Y Naamá es preciosa, es el mismo nombre sin el sufijo personal. Naamá aparece en Génesis 4.22 como personaje femenino. Y tiene valor, tiene importancia, es la única mujer
en el cruce de esos dos linajes que son el linaje pervertido de Caín y el linaje salvado de Set. La única mujer en medio es Naamá, y se nombra al final de las dos genealogías, casi como haciendo de bisagra. Esas dos genealogías son muy curiosas porque prácticamente se van repitiendo los nombres y se cruzan. Y después, en el capítulo 6 del Génesis, efectivamente las mujeres van a atraer a los buenos y los van a pervertir. Entonces, esa Naamá, desde mi punto de vista, esto es interpretación mía, esa Naamá es el símbolo de la mujer que, a pesar de estar en una situación de gracia, trae la desgracia. Y esta mujer, un poquito, Naomi, le pasa eso, aunque ella le atribuye a Yahvé el problema, es Yahvé el que le puso la mano encima. Pero fíjense que esta mujer está en el centro de toda una desgracia. Y los planes que hace, vamos a ver que son planes torcidos, que después resulta que salen bien, porque Yahvé no está contra de ella. Al contrario, Yahvé la favorece, pero todo lo que ella se imagina sobre su vida es que Yahvé le patea en contra. Entonces a mí me hace acordar, aunque el personaje de Naamá en Génesis 4 no está desarrollado, es solo un nombre, dice que la hija se llamaba Naamá, pero por esa mención y por el modo, por la actuación que van a tener las mujeres luego en el capítulo 6 de Génesis, a mí me suena, es una interpretación personal, que este personaje de Naomi, su nombre evoca esa idea. Hay también otros personajes, Naamá, pero ya son personajes masculinos. Naamán el sirio, ya lo conocen, recuerdan que es el personaje leproso que cura, ¿cómo se llama? Eliseo. Hay un clan dentro de los clanes de los que menciona el Génesis, que también es uno de los hijos, se llama Naamá, pero bueno, no tiene desarrollo esa historia. Esos no me parece que tengan referencia, pero en cambio la Naamá mujer de Génesis 4, yo creo que formó parte del imaginario en el cual el autor puso al personaje. Les vuelvo a repetir, esa es una interpretación exclusivamente mía. La verdad es que en bibliografía no se hace relación a ello. El marido de Naamá es Elimelech, mi Dios es rey. Quizás de ahí viene la parte del Midrash judío, en donde Elimelech no es un campesino minifundista, como en realidad se nota que lo es dentro de esta narración, un campesino minifundista empobrecido que se tiene que ir a Moab porque en época de hambre se quedó sin comida, sino que es un poderoso comerciante que no aguanta ver hambre a su alrededor y se va a Moab. Eso es en el Midrash. En el libro de Ruth, Elimelech casi ni aparece al principio y después mencionado varias veces porque es el dueño de un campito. El campito ese va a ser el sitio desde donde se va a entretejer la acción. Rescatar ese campito que fue el campito de Elimelech es el nudo, es lo que provoca el nudo de la acción. Bueno, su nombre es mi Dios es rey. ¿Y por qué tendría importancia este nombre? Bueno, porque precisamente, a pesar de semejante nombre, lo primero que hace Elimelech cuando hay hambruna en el país es irse. Irse fuera, irse nada menos que a Moab. Es un territorio donde seguro que no está Dios. Es decir, realmente es un sitio a donde un israelita le daría un poco de vergüenza irse. Mahlón, enfermedad, Quilión, destrucción. No actúan, son los hijos de Elimelech y Naomi. Se casan con moabitas y terminan muertos, claro. Es decir, que realmente la mano de Yahvé pesa sobre todos los que rodean a Naomi, ¿no? Les pongo aquí que
esos dos nombres evocan el destino trágico de esta familia, ¿no? Que se alejan de la tierra de Yahvé, ¿para qué? Para buscar pan, además lo dicen así, para buscar pan, y lo que encuentran es la muerte. Ruth y Orfá, las dos esposas de Mahlón y de Quilión respectivamente, los rabinos les encontraron, en el Midrash les encontraron significado a los nombres, pero parece un poquitito traído de los pelos. Orfá vendría a ser la que le da la espalda, porque Oref significa cuello, de la que le da la espalda a Naomi, y Ruth por una palabra que es amiga o vecina, pero bueno, no se escribe exactamente igual, así que es difícil que esas dos tengan relación, y el texto ciertamente no hace alusión a que esos nombres tengan que ser significativos. El nombre de Boaz es lindo, es interesante, no porque tenga sentido idiomático, se ha perdido el sentido idiomático de la palabra Boaz. Los rabinos lo relacionan con Booz, allí hay fuerza, pero parece un poquitito nuevamente, ¿no? Medio traído de los pelos. Pero ese es el nombre de una de las columnas del templo de Salomón. Una de las dos, del templo de Salomón tenía dos columnas que tenían nombre. Y una de esas columnas se llama Boaz. Y entonces yo pienso que por ese lado es la relación que tiene el nombre. Es decir, realmente este personaje es un auténtico creyente. Es casi, les diría, es el paradigma de lo que debe ser un creyente en Yahvé. Por eso, digamos, relacionarlo con una columna del templo tiene todo un sentido. Y bueno, el último personaje que aparece con nombre es Obed, el siervo quiere decir, y es el hijo que nace. Y claro, el hijo que nace viene a ser el verdadero siervo de Yahvé. Después de toda esa historia en la cual Naomi trató de que le naciera un hijo, de alguna manera, finalmente el propio Yahvé les concede un hijo, y ese hijo recibe el nombre. Significativamente el texto ahí parece contener hasta un error, porque debería ser la abuela Naomi la que le da nombre, pero son las vecinas las que le dan nombre. Digo, debería ser un error porque algunas traducciones lo corrigen, ponen que la abuela le dio nombre, pero no dice eso el texto, dice que las vecinas, exclamando que Naomi por fin había sido agraciada, le ponen de nombre, ellas, al niño, Obed, siervo. Y bueno, y Obed resulta ser el abuelo de David. Bueno, muy bien. Vamos al trasfondo legal y cultural del texto. Aquí hay algo que tenemos que tener presente siempre que leamos el Antiguo Testamento. Siempre, para cualquier cosa que leamos del Antiguo Testamento, esto es casi, les diría, el dogma del Antiguo Testamento. La solidaridad familiar. La Biblia es una historia de familia. Todos son parientes, de todos. Nosotros, de hecho, ¿cómo nos reconocemos en el imaginario del Nuevo Testamento? Como injertos en la familia, en este pueblo elegido, hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre, o sea, la familia. La familia es la representación básica del mundo bíblico. Yo pensaba hoy, y lo puse aquí en la diapositiva, ¿no?, que nosotros hablamos de la familia humana. Bueno, eso es una representación bíblica. De hecho, no todos los pueblos se reconocen a sí mismos como emparentados con los demás. Más bien, la tendencia es a considerar al otro como distinto y como extraño. El mono verde. En cambio, la tendencia bíblica es a que incluso en esa complicada historia de amigos y enemigos, en el fondo todos son parientes. En el fondo, todos son parientes. A veces son parentescos curiosos, ¿no? Como les ponía antes que Moab es hijo de un incesto, ¿no? Pero de todos modos siguen siendo parentescos. Recuerden ustedes Génesis 10,
que se encarga de representarnos el mundo entero como una familia que se reparte la tierra en distintas clanes y ciudades, pero es una misma familia. Familia humana que desciende toda, para la Biblia, de una sola pareja, Adán y Eva. Entonces, eso pesa mucho, porque todo lo que cuenta la Biblia van a ser historias de familias. La solidaridad familiar, el hecho de que hay que defender a la familia, a la propia familia, por supuesto, no a todas, a la propia, eso está en la base del mundo bíblico. Muchas cosas que ocurren en la Biblia ocurren para defender a la propia familia. Esto se ve en algunas películas actuales, se ve esta misma idea, ¿no? Hay una serie que me quedó grabada, una escena, se llamaba The Wire, la serie, la escucha. Muy linda, de escuchas casi ilegales a unos traficantes de drogas, ¿no? Y el reconocimiento entre ellos, entre los traficantes, por qué no había que hablar uno del otro en la cárcel y qué cuidado porque te están escuchando y era somos familia, y se tocaban hacia el pecho, ¿no? Somos familia. Esa expresión, ¿no? Somos familia. Eso es muy bíblico. La idea de que el somos familia da un lazo de solidaridad especial, que incluso hasta es suprarracional, porque hace que se defiendan entre ellos de una manera. Ahí aparece la venganza de sangre, que la Biblia limita mucho el derecho de venganza de sangre, pero no lo prohíbe, ¿ven? Porque forma parte del entramado de la familia. Junto a eso les pongo aquí el postulado básico de la economía y de la sociedad bíblica, ¿no? No puede haber pobres. Lo dije el otro día en un sillón bíblico, ¿no? Realmente es un postulado dentro de la Biblia. La pobreza es algo que no entra dentro de la imagen que la Biblia se hace del ser humano. No debería haber pobres. Y además lo dice así, ¿no? No debería haber pobres entre vosotros, Deuteronomio 15:4. Y después, si lo hay, el problema es el pecado de los hombres. Pero por sí mismo, librado a las fuerzas familiares que Dios puso en juego en el mundo, no debería haber pobres. Esperen un poquitito, que aquí les pongo la cita y me gustaría leerla, esa cita de Deuteronomio 15:4. Cierto que no debería haber ningún pobre junto a ti, porque Yahvé te otorgará su bendición en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia para que tú la poseas. O sea, fíjense el énfasis, ¿no? No debería haber pobres. A partir de eso, la Biblia desarrolla en su historia una serie de instituciones que tienen que ver con la protección de que el hombre no caiga en la pobreza. Es muy lindo. La protección de que el hombre no caiga en la pobreza. Porque caer en la pobreza no es solo un mal para el que cae en ella, sino que también es un signo. Es el signo de que hay algo que está mal en todo el entramado. Vamos a leer. Muy curioso, porque en el versículo 4 acaba de decir que no tiene que haber pobres. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo 15 del Deuteronomio, dice: no faltarán pobres en esta tierra. Claro, ¿por qué no faltarán? Porque no faltará el pecado. Entonces, como no faltará el pecado, no faltarán pobres. Entonces, ven, pobreza y pecado están muy ligados. Fíjense la historia de Lázaro y el rico, ¿no? El pobre Lázaro y el rico. Están muy ligados entre sí esta idea de que atrás de la pobreza y la riqueza, me refiero a grandes diferencias, o sea, para el mundo de la Biblia es impensable el catálogo Forbes de los más ricos del mundo, no tendría el más mínimo sentido. De hecho, se permite cobrar intereses a los extranjeros o al que no es de tu pueblo, pero al de tu pueblo no le puedes cobrar intereses, ¿no? Y hay leyes muy curiosas, como la ley de remisión, ¿no? Que bueno, yo le presto a alguien, pero
se lo tengo que, si no me lo puede devolver, se lo tengo que perdonar. ¿No? Y uno diría, pero eso es lo contrario de una economía progresista, que se supone que tiene que ver con la circulación del dinero y con los intereses y con todo eso. Sí, es lo contrario, pero la Biblia, ojo, quiero destacar esto, la Biblia prevé esto en su imaginario, en la imagen que se hace del mundo. Los narradores bíblicos no se chupan el dedo de que existen los intereses, de que existe la especulación, la prohíben, que es otra cosa, pero no se chupan el dedo de que nada de eso existe. Sí que existe. Como hace el texto del Deuteronomio, ¿ven? En el versículo 4 dice, no debería haber pobres entre vosotros, y en el 11 dice, pero va a haber pobres entre vosotros. No se chupan el dedo, pero cuando aparece esa pobreza, aparecen instituciones que ayudan a que la cosa se reequilibre. Y digamos, si esas instituciones funcionaran, equilibrarían de nuevo el panorama. ¿Cuáles son las instituciones que nos tocan a nosotros? Aquí Maricruz hace alusión a una muy importante, la ley del rebusco, que dice aquí está totalmente vigente actualmente en el antiguo territorio del reino de Judá, Belén, Jerusalén. Yo la viví en el Belén árabe, dice Maricruz. La ley del rebusco, una ley fundamental, acaba de aparecer la palabra técnica específica, yo la he traducido todo el tiempo como rebuscar, porque es una palabra técnica, a veces en algunos contextos no suena del todo bien la frase, no me importa. La palabra que utiliza aquí es la palabra técnica rebuscar. ¿Qué es el rebusco? Es el alimento del pobre. Había tres leyes sociales en Israel que tenían que ver con el alimento del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Esas tres leyes son muy importantes, muy lindas además, las leyes de la esquina de tu campo, las leyes de la gavilla olvidada y la ley del rebusco. Vamos a leer una de las formulaciones tan importante que, fíjense que en esto que vamos a leer del Levítico 19 lo dice una vez y en el capítulo 23 vuelve a repetir prácticamente lo mismo, ¿no? Y estamos dentro de las secuencias de leyes. Levítico 19, 9 y 10. Dice, cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no ciegues hasta el borde de tu campo. Por eso esta ley se llama la esquina de tu campo. Así la titularon, o el borde de tu campo. Así la titularon los rabinos. No ciegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de la mies. Tampoco harás rebusco de tu viña, o sea, voy a la viña, saco todo lo que hay en el árbol y después voy y rebusco, o sea, exploro un poquitito más a ver qué me olvidé. No hagas rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Recuerden que ese yo, Yahvé, siempre es una fórmula juramental, es algo que a Yahvé le importa de manera especial. En capítulo 23 lo vuelvo a repetir, cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no ciegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu mies. Los dejarás para el pobre y para el forastero, yo, Yahvé, vuestro Dios. Y en Deuteronomio, en 24, 18 al 22, añade a esto la gavilla olvidada. Deuteronomio 24, 18 al 22. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató de allí, por eso te mando a hacer esto. Cuando ciegues la mies en tu campo, si dejas en él olvidada una gavilla, no vuelvas a buscarla. Aquí aparece el tema de la gavilla en Ruth. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus obras. Cuando varees tus olivos, no harás rebusco, lo que quede será para el forastero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimias tu viña, no harás rebusco, lo que quede será para el forastero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto, por eso te mando a hacer esto. Bueno, ven, esas son las formulaciones clásicas
de estas leyes que luego reciben un amplísimo desarrollo. Hay un tratado entero de la Mishnah llamado así, la esquina de tu campo. Y es muy gracioso, porque al estilo rabínico, ¿no? Después se pierden en divagaciones de cuánto debe medir la esquina del campo, y si un campo que se junta a otro campo y los dos son dueños, del mismo dueño, a ver si una esquina tiene otra esquina, y así, esas divagaciones que hacen los rabinos, que son maravillosas porque se van por los cerros de Úbeda, pero además se convierte todo en un legalismo insoportable, ¿no? Pero tiene un valor muy profundo y nos muestra que, aunque de hecho esas leyes, digamos, en términos generales perdieron vigencia, como dice Maricruz, sigue existiendo, pero digamos, no están aplicadas así, bueno, ahora vamos a aplicar la ley de la gavilla olvidada, no. Son prácticas sociales, pero forman parte sobre todo de la imagen que Israel se hace de por qué es un pueblo distinto. ¿Por qué yo soy un pueblo distinto? Bueno, porque en mi constitución más básica Dios me manda que no haya pobres y me da ciertas leyes que impedirían, si las aplicara, que haya pobres. Entonces el alimento del pobre es una de las grandes representaciones que está presente en el libro de Ruth. De hecho, Ruth, la moabita, que no tiene por qué saber de esto, de leyes de Israel, lo primero que se le ocurre, para que su suegra no quede avergonzada y ellas no caigan en la extrema pobreza, es ir a hacer rebusco. Y en ese rebusco, nos va a decir el texto con mucha ironía, nos va a decir, dio la casualidad que cayó en el campo de Boaz. Y por supuesto el texto dice, se dio la casualidad con todo sentido, ¿no? Es el propio Yahvé el que fue conduciendo la cosa. Segundo trasfondo, el goelato. Este es muy importante, es el pariente de rescate. Eso quiere decir goel, pariente de rescate. Goel literalmente lo traducimos como redentor. ¿Por qué? Porque digamos, a partir del libro de Isaías, el propio Dios se transforma en el pariente redentor nuestro. Y de ahí nos viene que nosotros llamemos a Jesús redentor del hombre. Pero todo eso proviene de una institución social, el goel, el goelato. ¿Qué es el goelato? Para el mundo bíblico, la propiedad no es una cosa, y por lo tanto no se compra ni vende. La propiedad es expresión de la persona y por lo tanto no se debe perder nunca. Dios le dio a las tribus de Israel sus propiedades, les repartió la tierra y eso tiene que seguir así eternamente. Y una misma familia tiene que ser propietaria de la tierra eternamente, de este pedacito, porque se lo dio Dios. Esa es la representación mental, después en la práctica no es así, pero es la representación mental. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, la gente nace y muere, y unos se casan con otros, y alguien, por ejemplo, queda un poco más pobre y tiene que vender una propiedad. Entonces, en la representación bíblica, no quiere decir que se haya aplicado así, literalmente, pero en la representación bíblica, cada 50 años la propiedad debe volver a su familia de origen. Es decir, que lo que yo vendo cuando vendo un campo no es la propiedad, es el uso. El precio incluso se calcula por años de uso. ¿Cuántos años vas a poder usar este campo hasta que me vuelva? ¿Qué ocurre? Que si yo tengo que vender porque no me queda otra, que es lo que pasa en este caso, esta viuda no tiene varones en la familia. Como no tiene varones, aunque tiene un campito, el minifundio de Elimelech, no le sirve para nada porque no hay varones en la familia y el que se encarga de la propiedad es el varón. En este universo, no lo piensen ahora. En este universo, ¿quién se encarga de la propiedad del varón? Entonces a ella no lo puede usar. O sea, es viuda, se está muriendo de hambre y sin embargo tiene un campito, pero no le sirve para nada. Lo tiene que vender.
¿A quién se lo va a vender? Hay que buscar al pariente que al vendérselo la propiedad quede en la familia. Y a ese pariente la ley de Israel lo llama el Goel, el rescatador. Es decir, el que tiene, no es una obligación, pero tiene el derecho de hacer permanecer ese bien en la familia. Esa sería la idea. El goelato llegó a estar desarrollado muy estructuradamente, o sea, el primer goel era el tío paterno y así, ¿no? Es decir, por grados de parentesco. El libro de Ruth supone, sin explicarla ni desarrollarla, supone la institución del goelato con mucha elasticidad, porque de hecho ni nos enteramos qué grado de parentesco tiene Booz con Naomi, o el fulano de tal que tiene precedencia respecto de Boaz. No sabemos qué parentescos tienen, o sea que en este punto el libro es sumamente impreciso, pero da por supuesta la comprensión de esta base. La propiedad no es una cosa, la propiedad es una extensión de la familia, y por lo tanto, para que realmente las cosas funcionen, tienen que poseerse por las familias. Y bueno, como se nos ha hecho un poco tarde, el levirato lo explico la semana que viene y ya leemos el texto. La semana que viene lo que hacemos es leer el texto y explicar ese texto. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con todas estas explicaciones medio técnicas anteriores a la lectura del texto, pero creo que vamos a disfrutarlo mucho más si conocemos todo este contexto. Comienzo la semana que viene con la ley del levirato. Una ley muy curiosa para nosotros y que en realidad fue también curiosa para la historia bíblica. Muchos sospechan que no se aplicó nunca. Pero les vuelvo a repetir, yo quiero que se metan en la cabeza que la Biblia tiene muchas veces representaciones del ideal, de lo que debería ser la comunidad, aunque de hecho en la historia no se hayan podido aplicar o no se lo haya aplicado nunca de manera del todo sistemática. Eso aparece incluso en nuestra propia historia bíblica, el Nuevo Testamento, aparece lo mismo, ¿no? El libro de los Hechos juega con esa misma idea de que hay un universo en el cual las comunidades tienen todo en común y son todos se aman y todo el mundo se convierte porque los ve amarse, y después resulta que en la realidad nuestras parroquias no funcionan demasiado así. Bueno, eso pasa en toda la Biblia, porque es el ser humano es el que es así de complicado y de mezquino muchas veces. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene, a esta misma hora.